Rey Fénix llegó a WWE y estoy hecho para grandes retos. Mi hermano no tiene mejor rival que no soy yo, y yo no tengo mejor rival que es mi hermano. Cabalga Universo WWE, yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez y les doy la bienvenida a un episodio muy especial de la previa de WWE WrestleMania 41. Y como es especial, me acompaña mi especial compañera de aventuras, Andrea Basarte. Pero en persona. Sí, Qué rico eso, Marcelo. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz por esta previa. Y pues tenemos un invitadazo, pero de lujo. Así es. Ha estado dando vueltas en el mundo y poniendo su nombre bien en alto y ahora viene a hacerlo en su nueva casa SmackDown con un estilo único, peculiar, aéreo y que les va a encantar. Así es, y pues ¿qué te parece si lo presentamos de una vez? Orgullosamente mexicano, directito de Ecatepec, México. Él es en persona Rey Fénix. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado de verte. Muchas gracias. Bienvenido a tu amigos. casa WWE. Muchas gracias, mi casa. Sí, Gracias. tu nueva casa. Oye, vamos a Así hablar es. de tu debut. Claro. Tu primer combate con Nathan Frazer fue realmente espectacular. Muchas Se lucieron ambos. Fue una obra de arte. Lucha aérea, por supuesto, llaveo contra llaveo. Fue increíble. No solamente ese combate fue increíble, sino que ¿qué piensas tú de esa increíble conexión que vimos rápidamente con el universo de WWE? Y tú, fue mágico. Muchas gracias. Primero que nada, gracias a todos los que nos miran, todos los fanáticos del universo WWE. Gracias a ustedes, a WWE, por la invitación, por permitirme formar parte de la familia ahora. Y referente a la pregunta, pues sí, la verdad es que algo muy mágico, algo que literalmente como lo soñé, la verdad. La química con mi contrincante, la química con el público. Yo tengo mucha historia en Chicago. Chicago fue el primer estado que me abrió las puertas en mi carrera como luchador aquí en Estados Unidos. Y el regresar a Chicago, el regresar formando parte de este hermoso universo WWE, la química con el compañero, el público, el escenario, realmente estaba viviendo el sueño y es algo realmente que no tengo palabras, me faltan palabras para poder expresarlo, para poder describirlo tal cual, porque si tú me preguntas cómo fue, no lo sé, la verdad es que yo desayuno, como, ceno lucha libre y para eso es que me preparo todos los días y así sucedió. Las estrellas se alinearon para ti. Sí. Sí, fue mágico y yo siempre digo que lo que pasa aquí, pasa. Claro. Entonces sí pudimos verlo nosotros, pudimos sentirlo. Y a ver, yo quiero saber qué estabas pensando antes, así antes de salir por esas cortinas. ¿Qué pasaba por tu mente? Mira, son muchas cosas. Principalmente el niño interior estaba totalmente feliz. Estaba lleno, estaba radiando felicidad. Después amo mi trabajo, amo lo que hago. La mitad de mi vida ha sido lucha libre y creo que he aprendido a enfocarme al 100%. Y lo único que pasaba era lo que tenía que hacer. En mi cabeza lo único que me pasaba era lo que sabía que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer y principalmente sin olvidar que lo tenía que disfrutar. Es, como lo repito, es mi sueño, era mi sueño, estoy viviendo mi sueño. Entonces tal cual no podía dejar pasar ningún detalle pequeño ni grande. Pensaba en cómo iba a caminar, cómo voltear a ver a la cámara, cómo disfrutar los movimientos, cómo disfrutar mi trabajo. Y bueno, pues al final de la lucha se rompió todo, se rompieron esas cadenas de trabajo. Claro. Donde él regresó el sentimiento de ese niño feliz. Y bueno,
pues bueno. Qué bonito lo que dices. Tú que has triunfado en el mundo entero, sobre todo en tu natal México, has visto momentos maravillosos para tu carrera. Me encanta la palabra ánimo. Eso me encanta. Gracias. Pero ¿qué te tomó a dar ese paso final para finalmente llegar a WWE, la empresa de lucha libre más grande del mundo? Creo que cuando estás pensando en ser el mejor en lo que haces, debes de tener muy bien, tienes que tener mucho enfoque en dónde quieres llegar. Es como si un futbolista quiere ser el mejor pero no quiere ir a la Champions League, ¿sabes? O un karateca no quiere competir en las Olimpiadas. Principalmente yo desde que decidí ser luchador, claramente WWE era el objetivo. Sabía que tenía que escalar, sabía que tenía que ser paso a paso y así lo fue. Soy muy creyente de que los tiempos de Dios son perfectos. Sé que todo lo que pasó y lo que tenía que pasar tenía que haber sido así y tuvo que haber sido así para poder hoy estar radiando esta energía y radiando esta alegría el día de hoy y al formar parte del universo de WWE. Siempre fue la meta. Costó mucho trabajo, la verdad, pero estoy muy contento de que haya sido así, porque yo sé que no fue nada fácil, yo sé que no fue un abrir y cerrar de ojos, pero todo el trabajo que se ha puesto día a día está siendo recompensado. Y la verdad es que lo estoy disfrutando demasiado. Claro, y aparte todos estos años pues vienen con mucho trabajo duro, ¿no? Se pagan precios altos por estas grandes recompensas y pues aquí estás ahora. Yo quiero hablar sobre todos estos años, el estilo que has creado, ¿no? Sí, gracias. Que es como muy único, tu velocidad, tus movimientos. ¿Cómo definirías tú ese estilo? ¿Y qué es lo que lo hace tan especial? Yo lo defino único. Esa es esa es la palabra correcta, único. Yo tengo muchas inspiraciones, muchos luchadores que han inspirado a Rey Fénix desde mi niñez. Pero nunca ha sido mi idea igualarlos o ser como ellos. Siempre mi idea fue tomar un poquito de todos los luchadores y convertir mi propio estilo. Recuerdo mucho cuando yo iniciaba mi carrera, estaba un poquito mal visto jugar tanto con las cuerdas, ¿De veras? En México, no mal visto, bueno, sí. Era diferente, no era Exacto. disruptivo. Pues. Exactamente, es que en México hablamos de lucha libre, hablamos de vuelos, hablamos de llaves, pero el manejar tanto las cuerdas no era tan bien visto. Había un luchador que para mí también mucha admiración y mucho respeto, Kung Fu, y que jugaba mucho también con las cuerdas, pero no era al grado que yo lo hago, de poder bajar y subir las cuerdas, impulsarme de las cuerdas para sacar otro movimiento. Y creo que eso es lo que me ha abierto el camino, me ha hecho el pasillo un poco largo, porque de igual manera creo que la lucha libre mexicana e internacional se abrió un par de aguas después de Rey Fénix. Y creo que esa es la idea de seguir trabajando en mi estilo único, hacer algo que sorprender a las personas, sorprender a los propios compañeros de algo que nadie ha visto. Y creo que ese es el trabajo, esa es la idea de que Rey Fénix sea algo único, no sea algo que ves y que digas, ya lo vi. Y hablando ya lo había visto. de estilos únicos, tu hermano también tiene un estilo bastante Claro. único. Y digo al WWE un poquito antes que tú, Sí. te dio un consejo especial cuando tú llegaste a SmackDown. Yo sueño particularmente con verlos hacer equipo otra vez porque eso tenemos que verlo, pero yo me aguanto todavía porque sé que para eso falta. ¿Cómo es la relación entre ustedes? ¿Cómo se apoyan el uno al otro? Muy cercana, es muy cercana. Nosotros somos los típicos hermanos que podemos dejarnos de hablar un mes o 2 meses, pero en el momento que nos acercamos, en el momento que tenemos una llamada, podemos hablar horas y hablamos de todo. Y principalmente mi hermano, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, ha sido un gran apoyo. Siempre hemos estado juntos. Suena algo muy, yo lo llamo un poco loco, pero
empezamos a entrenar lucha libre el mismo día, hemos visitado los mismos países, hemos debutado en las mismas empresas, los mismos, excepto WWE. Pero casi. Casi, Y exacto. cada aquí los dos Sí. en su nueva casa. Y claro que habían consejos, habían llamadas, pero yo sé que mi hermano siempre ha estado atrás de mí y yo siempre estaré atrás de él para apoyarnos en cualquier decisión, en cualquier paso de nuestra vida. Y claro que estaba ahí para apoyarme y dándome consejos que siempre lo voy a apreciar demasiado. ¿Y qué significa que están ahora juntos para ti, que estás en el escenario más grande, en la misma empresa? ¿Qué significa para ti eso? Demasiado, es mucho. Y de igual manera no tengo palabras para poder expresar el sentimiento que tengo. Principalmente porque me regreso a muchos años atrás donde esos dos niños jugaban en la cama de su mamá a ser luchadores, que se ponían las toallas como capas, que nos poníamos nuestros calzoncillos como máscaras, porque pues a lo mejor no teníamos las máscaras souvenir o no podíamos comprar máscaras souvenir para poder parecer niños jugando luchadores, pero el sueño y las ganas siempre estuvieron. Entonces ahora regresar a esos años y vernos dónde estamos, lo que estamos formando, lo que estamos haciendo, la historia que estamos creando, no tengo palabras. Es mucho amor, es mucho sentimiento, es mucha felicidad, es mucha energía que irradia desde mi corazón hasta mis uñas. Principalmente agradecido con mis padres, con mi familia, con nuestra familia, que han sido el motor principal que estos dos niños nunca se detuvieron, que estos dos niños nunca se hicieron a un lado del camino, al contrario, ¿no? Pasara lo que pasara, nosotros estábamos decididos a darlo todo para poder vivir el sueño y hoy lo estamos haciendo y muy contento, muy feliz de que este sueño se está cumpliendo junto con mi hermano, al lado de mi hermano y que tanto a él como a mí nos está yendo de maravilla. Qué bonito. Mira, vamos a hablar de otra cosa por un momentito. Nosotros como fans desde afuera siempre soñamos con una lucha que queremos ver. Claro. Tú, antes de entrar a WWE, ¿ya tenías alguna lucha de ensueño en tu cabeza? Y si esa lucha existe y quieres que exista en WWE, ¿quién podría ser esa superestrella? ¿Y qué le dirías a esa superestrella si la tendrías enfrente de ti en este momento? Y es una pregunta complicada de responder porque no tengo una, tengo muchas. Bueno, tu top 3. Mi top 3. A ver. Ok. Mi número 1, mi hermano. Bravo. Porque a lo largo del tiempo mi hermano ha sido mi mejor compañero, ha sido mi mejor amigo, pero también hemos sido los mejores rivales. Yo creo que mi hermano no tiene mejor rival que no soy yo y yo no tengo mejor rival que es mi hermano. Nos conocemos perfectamente y lo hemos hecho demasiadas veces que cada vez que nos enfrentamos siempre es mágico. Mágico para nosotros en la química que generamos dentro del ring y para todos los aficionados porque siempre es algo nuevo, algo diferente, algo que ni nosotros sabemos qué va a pasar. Ese es mi número 1. Mi número 2, por supuesto, Rey Mysterio. Rey contra rey. Claro, Los reyes enfrentados. claro. Rey Mysterio es el 80% de mi inspiración, tanto como luchador como persona. Tengo la fortuna de haberlo admirado como aficionado y hoy tengo la dicha de compartir una amistad fuera de las máscaras y yo solo digo cada vez que lo veo, es mi inspiración, es mi ídolo y algún día yo no quiero ser como él porque yo creo que nadie va a poder ser como Rey Mysterio, ni como luchador ni como persona, la verdad. Pero quiero hacer mi propio camino, quiero hacer mi propia
mi propia versión inspirado en él. Wow. Te faltan unos tesoros, una superestrella. Pueden ser otras, pueden ser 5. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a darle los puntos suspensivos porque tampoco quiero que tú reveles todo el universo de WWE ni a las superestrellas, porque Claro, no quiero que ¿verdad? estén prevenidas que tú vas a perseguirlas. Bueno, No, porque luego de aquí nos vamos a ir de 10. es que bueno, la tercera, Randy Orton. ¡Wow! La víbora, la serpiente. Sí, Randy Orton para mí siempre ha sido como luchador, súper profesional, con grandes momentos, con grande historia y la energía que él impacta dentro de un ring, ya sea como técnico, ya sea como rudo, es una persona impactante, es un luchador que impacta, ¿sabes? Por supuesto, desde la infancia siempre algún día soñé con enfrentarme a Randy Orton y Randy Orton, ahora no te hablo desde este niño, te hablo desde este luchador profesional que sé que puedo enfrentarte a ti y que deseo con todo corazón que exista la oportunidad de poderte enfrentar en un mano a mano arriba de un ring del universo WWE, porque Rey Fénix llegó a WWE y estoy hecho para grandes retos, estoy hecho para cumplir mis sueños. El reto fue lanzado en la previa del WWE WrestleMania 41, eso quedó grabado, el universo lo está viendo. Cuando eso suceda, estaremos brindando por ti. Ya hasta me puse nervioso, no supe lo que... Cualquiera de esos 3 combates los esperan. Yeah. ¿Qué sientes tú de ser ese representante latino en esta empresa tan grande que estamos todos y también representante de la lucha libre mexicana? Muy contento. Muy contento al representar Latinoamérica, representar mi país, México, la lucha libre, pero yo quiero ser un representante de cualquier niño que sueña, sin importar el país, sin importar el lugar, ¿sabes? Creo que los países, el marcarnos como, oh, yo soy latino, yo soy mexicano, creo que la idea del poder que tenemos como humanos es inigual. Y yo quiero representar a todo ese niño que está soñando convertirse en un luchador profesional, en cumplir sus sueños, que diga, wow, si Rey Fénix lo hizo, yo lo puedo hacer también. Sin importar, sin etiquetarnos, sin decir, no, porque yo estoy aquí para demostrarle a cualquier niño del mundo que los sueños se pueden cumplir. Siempre y cuando todos los días estés dedicado y lo mantengas en tu cabeza, que tú te veas cumpliendo ese sueño y que no solamente te veas cumpliendo el sueño, que te veas trabajando para cumplir el sueño. Es muy fácil decir, oh, mi sueño es este, pero ¿qué estás haciendo para cumplir ese sueño? Y principalmente yo quiero ser ese representante de todos esos niños en el mundo que están soñando lograr hacer algo. No solamente lucha libre, futbolistas, abogados, doctores. La vida es un juego, como un juego de mesa, que nunca sabemos cuándo nos va a tocar la escalera y cuándo nos va a tocar la serpiente. Pero el estar preparado y el estar fuerte para que no importa cuál sea la siguiente casilla, tú estés listo para seguir luchando, para llegar a esa meta. Creo que ese es mi mayor compromiso con todos los niños del mundo, con todos los niños de México, de Latinoamérica, y por qué no, también con todos los adultos. Creo que nunca es tarde para luchar y para cumplir tus sueños. Qué lindo lo que dices, porque estás consciente de que por esa camarita te están viendo millones de niños en el mundo que realmente te ven como un ejemplo. Y eso que acabas de decirles, que trabajen por sus sueños, es exactamente lo que ellos necesitan saber para sentir en sus corazones que pueden llegar a WWE. Claro. Hemos hablado con tu hermano, hemos hablado contigo, y ustedes no solamente son extraordinarios en el ring, tienen algo especial, un aura de seres humanos auténticos, honestos, gigantes, con unos corazones que no caben en estos pechos. De verdad, de parte de nosotros dos y todos nuestros
integrantes del universo de WWE en español, gracias. No, gracias. Gracias por lo que haces tú y tu hermano y gracias por estar aquí con nosotros en la previa de WWE. No, muchas gracias a ustedes, gracias Muchísimas gracias. ¿Y qué se viene? ¿Qué viene para el futuro? Ah. ¿Cuál es el sueño en WWE? Por supuesto, convertirme en campeón. Por supuesto, tener no solamente un gran debut, tener una gran carrera en todo WWE. Quiero pertenecer, ahora pertenezco a SmackDown, pero yo sé que en un futuro voy a pertenecer a Raw. Y hoy en día estamos celebrando WrestleMania. Tengo mi participación, pero yo sé que algún día yo seré el evento especial de un WrestleMania, donde estaré jugándome mi máscara o estaré jugando un campeonato, pero yo sé que ese día va a ser con el brazo en alto y cumpliendo un sueño más, porque para eso es que trabajo todos los días. Que sigas brillando en WWE, tan brillante como esa máscara tan fabulosa que tienes puesta. De verdad, que tu vuelo continúe y que llegues a lo más alto de la compañía. Te lo deseamos de corazón. Gracias, Y así no es. te olvides de nosotros cuando llegues allá arriba. No, por supuesto, Ni no, de no, ellos. nunca. Qué gusto verte. Muchas De verdad, gracias. te deseamos En lo verdad, mejor, un Rafael. gusto conocerlos. La Igualmente. verdad que va a sonar repetitivo, pero estoy cumpliendo mi sueño y soy muy feliz. Soy muy feliz al estarlo cumpliendo y al ser parte hoy en día del universo WWE y el estar haciendo todo esto. Lo mejor del mundo para ti. Muchas gracias. Muchas para ustedes gracias por también, estar se aquí. los agradezco. Muchas gracias. No se pueden perder WrestleMania 41 este sábado 19 de abril y domingo 20 de abril a las 7 p.m. hora del este y 4 p.m. hora del Pacífico por Peacock para los Estados Unidos. Así es, querida Andrea. Y si vives en México, Centroamérica, Suramérica o España, puedes verlo todo en Netflix. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición especialísima de la previa de WWE WrestleMania 41. Nos vemos en Mania. A nombre de Andrea Basarte. Marcelo Mayuyaman Rodríguez. Cabalga.